Bueno, continuamos con nuestro estudio en esta escuela dominical que se llama Instrumentos en las manos del Redentor, como ya les he dicho, ¿verdad? Basado en el libro del mismo nombre por el autor Paul Tripp. La motivación pastoral es la importancia de que nosotros nos veamos precisamente como miembros de un cuerpo local donde mutuamente nos exhortamos, nos aconsejamos. Todos somos consejeros. Pero la pregunta es, ¿qué clase de consejo damos cuando hablamos con otros? ¿Estamos llevando la palabra? ¿Estamos aplicando el Evangelio? Y vamos a continuar en la clase de hoy, terminar unos puntos que nos quedaron pendientes de la clase anterior y seguir enfatizando por qué es que insistimos en que primero es un asunto del corazón. Y entendiendo eso, entonces, ya luego procederemos en el resto del curso, ahora sí, cómo ser esos instrumentos en las manos del Señor y cómo hacerlo, cómo llevar la palabra para el bien de otros. Habíamos dicho, ¿verdad?, que el pecado nos hace a nosotros necios, tontos, rebeldes, incapaces, pero también la Escritura describe nuestros corazones como idólatras. Y finalizábamos con la lectura de Ezequiel 14, del 1 al 5. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles: así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Ellos han puesto el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Un autor lo expresaba de esta manera, ¿verdad?, de cómo se dificultaría nuestra visión si precisamente tuviéramos eso, ¿verdad?, nuestra mano enfrente de nuestros ojos. Sería difícil caminar. Bueno, eso es poner un tropiezo. Y nosotros mismos nos ponemos ese obstáculo. Nosotros mismos entorpecemos nuestro camino delante del Señor por causa de los ídolos. Ellos llegaron a consultar al Señor, eso era bueno. Pero Dios les está diciendo, ellos vienen a mí, pero en su corazón esos ídolos todavía están. No los voy a atender. Otras veces, ¿verdad?, como es muy conocido Isaías 29:13, dice pues el Señor: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Debemos humillarnos de cuántas veces estas palabras pudieran decirse de nosotros, porque el Señor, como les digo, quiere que nosotros entendamos cuán profundo es el problema que tenemos con el pecado y por qué ataca al corazón. Y recordemos, el corazón como ese ser interior, ¿verdad? Esa es la persona misma, no simplemente ese aspecto emotivo, sino que cuando se nos habla del corazón eso es lo que es usted. Lo que es el corazón es la persona, porque del corazón es, ¿verdad?, del buen corazón se saca un buen tesoro, como veíamos en la clase anterior. También el Señor nos dice lo siguiente en Mateo 6, 19 al 24. Mateo 6, 19 al 24. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo.
Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Yo sé que tenemos varios subtítulos ahí, pero veamos la unidad de pensamiento que se está expresando. El Señor nos está hablando acerca que donde esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y nos remata diciendo que no se puede servir a dos señores. O amamos al Señor o amamos las riquezas. Y ustedes verán en algunos casos, ¿verdad?, que ahí la palabra que tenemos como riquezas es ese griego mamón, un ídolo de las riquezas. Las palabras de Jesús dan por un hecho que todos buscamos un tesoro. Perdón, hermanos, es que estoy escuchando como un ruido, pero no sé, no es de aquí adentro, ¿verdad? Como una música. Ok. Oído sensible, perdón. Si os hacéis tesoros, hacedlos en los cielos, nos dice el Señor. El problema en sí mismo, de nuevo, tampoco es que lo busquemos. El Señor está dando por un... Nosotros vamos a buscar un tesoro, que vamos a hacernos de uno. El asunto es dónde está, porque donde esté el tesoro, ahí va a estar el corazón. Entonces, como consecuencia vemos, o vamos a servir a Dios o vamos a servir a las riquezas. El tesoro controla nuestro corazón. Y eso nos puede suceder con muchas cosas. Algunas nos pueden parecer triviales, pero hermanos, nosotros no debemos ver como trivial todo aquello que esté ocupando el lugar que Dios debería tener. Ese amor exclusivo y singular que solamente le pertenece a Él. Y cuando lo digo, por ejemplo, el autor pone un caso de una guitarra, ¿verdad? Parece que él le gusta tocar guitarra ocasionalmente. Fue a una tienda simplemente a comprar cuerdas. Yo tenía que cambiarlas. Pero vio una guitarra que le gustó mucho. Y en una conversación por teléfono con su mamá, pues le comentó, vieras que fui a la tienda y vi una guitarra que me gustó mucho. Para sorpresa de él, a los días recibe una llamada de vuelta donde le dice, hablé con tu papá, te la vamos a comprar. O sea, él ya está grande, ya está casado y todo, pero le quiere dar el regalo a él como hijo y él con mucho gusto pues la recibe. Y dice, no podía creer que tuviera esa guitarra, ¿verdad? Con la calidad que la vio, con sus cuerdas. Y él la estaba disfrutando. Una semana más tarde, después de cenar, se iba a la sala a tocar. ¿Cuál es el problema? Bueno, el asunto, parece que a su esposa le gustaba hacer como un repaso de los protocolos de emergencia en la casa. Parece que eso lo tenían. Entonces, están repasando qué hacer un día en caso de un incendio. Entonces, Pablo, si se desata un gran incendio en la planta principal de nuestra casa, ¿qué harías? Sin pensarlo un momento le respondí, correría a la sala, tomaría mi guitarra y la sacaría de la casa. Nunca olvidaré la expresión en las caras de mi familia o el silencio que pareció durar aproximadamente un año. Finalmente uno de mis hijos me preguntó, ¿y nosotros qué, papá? Mi pena y mi bochorno aumentaron con la mirada en el rostro de Luela, quien me hizo la misma pregunta. Él cayó en cuenta que había hecho de esta guitarra un tesoro capaz de reordenar sus prioridades. Y así nos sucede con los ídolos y tesoros del corazón. Hermanos, nosotros no decimos abiertamente, yo voy a poner todo mi ser y todo mi empeño en esta cosa. Yo voy a dejar que me domine. Yo voy a dejarme dominar. Se le pone nombre. Por la comida, por el ejercicio, por la plata, por una guitarra, por un juego, por el deporte. ¿Quién dice eso? Yo me voy a dejar dominar por esto. Lo voy a adorar como mi Dios. Pero es lo que pasa. Conocemos a alguien y luego resulta que no podemos vivir sin esa persona. Luego el trabajo dejó de ser como obtenemos el sustento para ser nuestra identidad. Y el mundo utiliza esa expresión, es un trabajólico. Y tenemos esa obsesión de ser reconocidos. Sea una casa, un vehículo, el deporte, el entretenimiento, incluso el servir a otros. De todo podemos hacer un ídolo.
un tesoro. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque fuimos creados para adorar. Y lo que adoramos gobierna nuestro corazón. Por eso, nuestro objetivo con las palabras, como les digo, hermanos, va a ser siempre llegar al corazón, porque ahí es donde debemos apuntar. Y continuando entonces con esto, vamos a ver por qué es tan importante. Porque cuando vemos conflictos que pueden surgir de estas cosas pequeñas, que podríamos llamar trifulcas o problemas cotidianos, quién tomó algo sin permiso, que si alguien ha visto las llaves, y cosas que pueden terminar, ¿verdad?, luego en una discusión, en un problema con alguien más, hasta asuntos más complejos en nuestras relaciones, un matrimonio que se está deteriorando, donde parece que la comunicación se limita a lo estrictamente necesario para evitar un enfrentamiento, porque cada vez que se habla es un problema. Familiares con los que también parece que no podemos coincidir, porque si no hay un problema. Un compañero de trabajo que parece que siempre tiene algo que decir de lo que nosotros hacemos. ¿Cómo vamos a enfrentar esas cosas? Bueno, Jacobo o Santiago en su carta nos dice el origen de estos conflictos en el capítulo 4. Vamos a Santiago 4. Dice así, Santiago 4, el versículo 1, empezamos a leer. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, hay mucho que podríamos decir de este pasaje, pero no es una exposición plena, ¿verdad?, de este texto. Lo que quiero es notar algunos pensamientos principales. Lo primero es esto. Recuerden lo que también hemos estado enfatizando. Como vamos primero al corazón, nosotros somos especialistas en buscar la causa de nuestra ira, de nuestras palabras y de nuestras actitudes fuera de nosotros, porque no lo queremos reconocer. Esta persona me vuelve loco, no puedo con la burocracia de este país. Sí, podrán haber circunstancias, pero el asunto es cómo respondemos. Bueno, de nuevo, porque es un tema del corazón. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Eso es Lucas 6:45. Pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. O como veíamos ya también Mateo 15, 18, 19, cuando los fariseos acusaban al Señor de que sus discípulos no se lavaban las manos. ¿Qué es lo que Él dice? Del corazón es que sale, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. O sea, ese es el origen que tenemos que ver para los conflictos, ¿verdad? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Resulta que tenemos estos corazones del que sale lo malo y donde tenemos estas pasiones, estos deseos de cosas que queremos. Algunas de ellas pueden ser legítimas, pero que nuevamente las convertimos en ídolos. Pero ¿cómo podemos nosotros tener claridad de que en realidad no se trata de las otras personas y de las circunstancias? Un ejercicio muy sencillo. Hay que notar cómo personas ante una misma circunstancia pueden reaccionar de forma diferente.
Otro ejemplo trivial que me gustó que él utiliza en el libro y lo voy a aprovechar también. El problema con el tráfico, las presas o los tapones, como le dicen en otras partes. Hay algunos, ¿verdad?, que lo que van a estar es desesperados, viendo cómo quieren salir de esa presa. Están urgidos, necesitan irse. Pero él dice, si usted lo nota, va a ver que ante la misma circunstancia hay personas que se lo toman diferente. Y él dice, mientras yo estaba ese día queriendo salir de esa situación, pensando en que iba a llegar tarde y los compromisos que se iban a ver afectados, él vio por la ventana a una mujer que estaba totalmente despreocupada. Lo que estaba haciendo era maquillándose. O sea, la misma circunstancia la estaba aprovechando. Más bien, parecía que el tráfico le convenía, porque le estaba dando el chance para eso. O sea, hermanos, lo que quiero que veamos es esto. No es la circunstancia, es cómo respondemos ante ella. Pero ¿por qué respondemos como respondemos? Nuevamente, por nuestro corazón. Y las guerras vienen precisamente no de afuera, no son el problema de los otros. ¿De dónde vienen? Nos está preguntando Santiago. Dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. O sea, cuando dice vuestros miembros es en ustedes mismos. O sea, las guerras vienen por estas pasiones desordenadas que están en ustedes. Y la palabra que tenemos ahí como pasiones o como deleites en el versículo 3 es del griego que luego se tomó así, ¿verdad?, para el español y formar la palabra hedonismo. En el caso del Nuevo Testamento, cada aparición de este término, usualmente el contexto no es favorable, ¿verdad? Aquí, como vemos, se nos está diciendo que las guerras vienen por estas pasiones que combaten dentro de nosotros. En Tito 3:3, Lucas 8:14 y segunda de Pedro 2:13, ustedes van a ver que tampoco el contexto no es favorable. En el caso de Lucas 8:14 es la parábola del sembrador, que nos dice, ¿verdad?, de que hubo una semilla que creció, pero que luego los afanes y los deleites y los placeres, la palabra ahí es placeres, por los placeres de este mundo se apartan. Entonces, usualmente no es muy favorable la palabra, pero en sí mismo el término, en su uso antiguo, no siempre era negativo. Por ejemplo, la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, la emplea para simplemente hablar del sabor o de disfrutar las cosas. Incluso se usa para hablar del sabor del maná. O sea, el maná fue dado por el Señor. Y aparece este término griego ahí para hablar de que su sabor era como de aceite nuevo, creo que es la frase, ¿verdad? Entonces, no necesariamente es algo negativo. Y esto nos ayuda a repasar lo que vimos hace unas semanas con el 10º mandamiento de no codiciarás. El problema o el mandamiento no se opone al deseo, sino a qué deseamos. En el hedonismo como tal, ahí sí hay un problema, porque es la búsqueda del placer por el placer. Es vivir con ese lema de comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, disfrute todo lo que pueda porque lo que hay es esta vida y punto. Pero el problema no es acerca de no desear, es qué deseamos. Hace muchos años tuve una serie de Santiago y entonces aproveché para repasar algunas de las notas en ese entonces. Escuchen lo siguiente. El Dios soberano, que no necesita a nada ni nadie, creó al ser humano para que éste halle su gozo y plenitud en Dios. Existimos para dar gloria a Dios y disfrutar de Él para siempre, pero nos hemos descarriado y hemos buscado en lo creado y lo finito sustituir al ser infinito. Un examen revelará lo necio, vano e inútil que han sido nuestros esfuerzos para satisfacernos en cosas menores, sea la comida, las relaciones sexuales, una carrera, un cuerpo bien ejercitado y saludable. Nada de esto prosperará. Si es la comida, no siempre tendremos platillos deliciosos y volveremos a tener hambre. Las relaciones sexuales sin compromiso también. Podrá cambiar de pareja, pero regresará la insatisfacción. Podrá ascender en el trabajo, que un día llegará el retiro o el despido,
y así con la pornografía, y hasta con cosas buenas en sí mismas, como el deporte, el matrimonio, los hijos. Todo lo creado es temporal, pero Dios es eterno. En su presencia y plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Salmo 16, 11. Este es el meollo, entonces. Tenemos estos deseos, estas pasiones en nosotros. El asunto es, ¿qué es lo que está combatiendo? ¿Es un deseo por algo de la creación o es un deseo por Dios? Y esto es crítico, porque nuevamente lo que gobierne nuestros corazones dictará nuestro fruto, nuestro comportamiento y nuestras palabras. Nos confronta el autor. ¿Quién decidirá esta tensa situación en su trabajo? ¿Su deseo por un aumento o por la gloria de Dios? ¿Verdad? Es un ejemplo que él da. ¿Dirigirá Dios esa conversación con su hijo o su deseo de paz y tranquilidad? ¿Guiará Dios su relación con su padre o su deseo de venganza por los años de maltrato? Esa es la tensión que tenemos. ¿Estamos buscando solamente nuestro bienestar, satisfacernos a nosotros mismos o queremos agradar y encontrar nuestro descanso y satisfacción en Dios? Lo otro que pasa, como consecuencia de este conflicto, de esta batalla que constantemente se está librando, es que entonces aquellos que se interpongan con aquello que deseo van a ser vistos como enemigos, como problemas que se interponen contra eso que ahora codicio. Eso que codicio, que aunque haya sido legítimo, ahora lo he convertido en un ídolo que me gobierna. Preguntémonos otra vez entonces, ¿cómo reaccionamos cuando las cosas no suceden como queremos o las personas no hacen lo que esperamos? Aquí voy con otro relato personal del autor. Más sencillo utilizarlo a él, ¿verdad? Un día, él quería preparar una cena al estilo cubano. Resulta que, leyendo el libro, uno se entera que la esposa era de Cuba. Entonces, él va con su mentalidad de que esa noche ha comprado los ingredientes para preparar el arroz, los frijoles y la carne, para preparar esa cena al estilo cubano, complacer a su esposa, para que sus hijos también disfrutaran la cena, que todos pudieran decir qué bueno que es tener un papá que cocina. Y apenas está llegando a la casa, resulta que lo está esperando su hija y le dice, papá, necesito que me lleves al centro de la ciudad, 1 hora de viaje de regreso. Él ya empieza a mentalizarse, se me están dañando los ingredientes que tengo en el carro, pero está bien, la lleva. Cuando está de nuevo regresando, le llama a la esposa. Necesito que pases al supermercado a comprar algo para el almuerzo de mañana porque no me va a dar tiempo de preparar el almuerzo de nuestro hijo que está en secundaria y de paso creo que no voy a llegar a la cena para que no me esperes. ¿Ok? Entonces va, compra lo que se necesita para el almuerzo y cuando está llegando a la casa lo está esperando el otro hijo para decirle, papá, necesito una calculadora científica para mañana, para la clase de matemáticas. Dice él, exploté. Ay, ya no pude más. ¿Acaso soy el mandadero de la casa? No puedo, ¿verdad? Como tener un tiempo, ¿verdad? Como para incluso servirles a ustedes según él, ¿verdad? Con esto que tenía en su mente. Y se enojó con todos. Obviamente ya estaba molesto, fue, resolvió y terminó comprando unas pizzas para la cena y guardó los ingredientes que tenía para lo que quería cocinar para otra ocasión. Pero él dice, no pierda la esencia de esta historia. La causa de mi ira no fueron las personas y situaciones que me encontré. Mi ira fue causada por deseos completamente legítimos que vinieron indebidamente a gobernarme. En el momento que terminé de comprar la comida cubana, yo sostenía mi puño con el deseo de una noche de descanso, pero Dios tenía otro plan. Él había dispuesto darme una noche en la que podría servirle a Él mediante el servicio a mi familia. Y aquí es donde tenemos que volver al marco gobernante de la soberanía de Dios. ¿Recuerdan como les dije, verdad? Nosotros no nos vamos a acercar a las Escrituras simplemente como una enciclopedia sacando versículos
para ciertos temas, sino que teníamos esa historia central de la redención y teníamos esos pilares de la soberanía de Dios, la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Y qué decimos nosotros respecto a la soberanía de Dios? Hermanos, esto es crucial. Las circunstancias y las personas que tengo en mi vida han sido dispuestas por el Señor. O sea, las personas que usted tiene en su vida están ahí porque el Señor ha querido. Yo tengo que verlas como estas son las personas que el Señor ha querido que estén en mi vida. Las circunstancias también. Cuando desde nuestra perspectiva Dios tiene otros planes que nos parecen mejores a los que nosotros teníamos, tenemos que verlo como precisamente eso. Es que siempre va a ser mejor, porque Dios es sabio, no se equivoca. Me está dando oportunidades en las que le puedo servir a otros o en las que va a tratar conmigo para mi santificación. De nuevo, las circunstancias tal y como se dan y las personas con las que tengo que lidiar son las que el Dios bueno, santo, justo ha dispuesto para mi vida. ¿Cómo debería cambiar eso, verdad? Como nosotros entonces reaccionamos a las situaciones. Porque en el fondo estaríamos culpando al Señor cuando decimos que el problema está en la persona. Esa persona está ahí porque Dios la puso. Por eso, no por nada, si uno sigue leyendo el texto en Santiago, vean luego el término fuerte que utiliza además el autor. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y es que cada vez que nosotros nos dejamos gobernar por nuestros deseos, por lo creado, estamos cometiendo adulterio espiritual. Muchas veces, ¿verdad? Y eso lo estudiamos con mucha frecuencia en los profetas menores, cómo el Señor, ¿verdad?, denunciaba a través de los profetas la idolatría del pueblo como adulterio. Se han ido fornicando tras sus dioses. Y también a través de Moisés muchas veces se los dijo en esos términos. Adulterio espiritual. Es una batalla. ¿Qué nos va a gobernar? ¿Los deseos de la carne o el deseo del espíritu? Estos se oponen entre sí. Luego tenemos el versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Ignoráis que la Escritura dice esto? No voy a entrar en todos los detalles. Este es un versículo que pudiera traducirse de alguna manera diferente, pero como lo tenemos aquí, la idea es el Espíritu con E mayúscula, que es ese Espíritu Santo que mora en nosotros, tiene un celo por nosotros, recordándonos esta verdad. Dios es un Dios celoso, nuevamente, Él no comparte su gloria, y si nos salva es porque Él nos quiere para Él, para que le amemos a Él solamente, exclusivamente a Él. Dios nos anhela a nosotros, y porque es un Dios celoso, también hay que amarlo exclusivamente a Él. Pero el problema empeora porque nosotros no solamente nos estamos dejando gobernar por otras cosas, por lo creado, cometiendo este adulterio espiritual, es lo que pasa cuando no obtenemos lo que deseamos. No solamente es cómo reaccionamos, usualmente con enfado, molestia, insatisfacción. Es que esto que queremos pasó de ser un deseo a ser una exigencia. Es que yo tengo que. Y sigue escalando. Luego es una necesidad. Yo lo necesito. Pero realmente lo necesitamos. Es indispensable para vivir. Y la cadena continúa. Aquello que ahora exijo como necesario, al no obtenerlo, resulta entonces en decepción. Y también la emprendemos contra las personas, en especial con aquellas que parecieron un obstáculo para yo obtenerlo. Viene luego el castigo y la represalia. Como pasó esto, yo voy a... Y entonces las otras personas son las que, como decimos popularmente, pagan los platos rotos.
Viene la indiferencia, el silencio, no le hablamos, nos molestamos. A veces hay ataques verbales, a veces puede haber violencia física o abusos de otra forma también. ¿Por qué? Porque eso somos nosotros cuando somos dominados por estos deseos, cuando dejamos que sean los que nos gobiernen. ¿Y todo por qué? Porque lo que le importa a mi persona es mi diminuto reino. Dejé de amar a las personas, más bien las estoy usando. Pero la situación puede ser todavía peor. En lugar de mortificar estos deseos pecaminosos, el enojo y la insatisfacción, yo las alimento. Y es eso cuando también debemos reconocer que nosotros entonces le seguimos dando vuelta en la cabeza y seguimos molestándonos, renegando, quejándonos ante Dios, quejándonos ante otros. Y tengo que hacer manifiesta mi molestia. Tengo que hacer que otros también sufran conmigo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a someternos a estos deseos pecaminosos y de la carne o nos vamos a aferrar a las promesas del Evangelio? Dichosamente la carta aquí en Santiago nos muestra a nosotros que no debemos quedarnos simplemente con ese conflicto interno. ¿Qué nos dice el versículo 6? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El camino que tenemos trazado es el camino de la humildad. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia. ¿Y qué más? Y humillarte ante tu Dios. O como podemos leer en otras versiones, caminar humildemente delante de tu Dios. O andar humildemente para con Dios. Hay promesas de gracia y bendición a los que se humillan ante Dios. Y eso es lo que debemos tener en cuenta. A nosotros no solamente se nos da el perdón en Cristo, también tenemos este Espíritu mismo que mora en nosotros, estamos unidos a Cristo y unidos a Él podemos hacer aquello que Dios nos pide. Y esta es la guerra que tenemos entonces, hermanos. Por un lado tenemos al Dios celoso que ciertamente acabará la obra que ha empezado en nosotros hasta conformarnos a la imagen de su Hijo. Pero por el otro está el enemigo, está el mundo y nuestra propia carne. Y este enemigo que anda buscando a quien devorar, como león rugiente, como nos dice Pedro, estará ahí, a veces susurrando. Recordemos que sigue siendo ese engañador, ese tentador, susurrándonos a nosotros que la vida se puede encontrar fuera de Dios. Vean lo que dice el autor. Cuando empezamos a creer que las cosas creadas dan vida, ya nos han engañado. Buscaremos y serviremos a la creación, a menudo inconscientes de nuestra idolatría. Culparemos a la gente y las situaciones por el caos y el conflicto resultantes, cuando en realidad son el fruto de nuestra idolatría. Y es así como volvemos otra vez a esa misma conclusión. El problema no son los demás, el problema es su corazón, mi idolatría. Pero espero, hermanos, que entonces estas primeras 4 lecciones hayan establecido para nosotros este fundamento que hemos remachado. Hay una realidad del pecado. Nosotros no ignoramos condiciones físicas, enfermedades, todo eso está en este mundo por causa de la caída. Pero tratar de ayudar a las personas ignorando el pecado no va a ser una ayuda útil realmente. Pero tenemos las buenas noticias del Evangelio,
del arrepentimiento y la fe en Cristo. En Él hay salvación, somos unidos a Él, se nos da el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia para mortificar las obras de la carne. Y entonces, entendiendo esto, de que el cambio sí es posible, de que no hay casos perdidos, porque así como el Señor nos salvó a nosotros, puede salvar a los demás, y que aún como creyentes, Él sigue trabajando en nosotros para seguirnos librando de estas idolatrías y de estas pasiones pecaminosas. Entonces, como les decía, ahora sí en adelante nos vamos a enfocar en cómo ser consejeros que lleven este mensaje. Pero para eso, ¿a quién tendremos que acudir? A nuestro Señor Jesucristo, que es llamado el admirable consejero. Si queremos ser buenos consejeros, veamos cómo el Señor trató con las demás personas.